Clases en casa con el profesor Alan Quevedo. Excelente. El día de hoy, 24 de enero de 2023, vamos a ver una recapitulación de lo que son las fracciones. ¿Sí? En las fracciones ya vimos que se divide en dos partes. ¿Sí? Les decía, vamos a recapitular lo que es el tema de fracciones. ¿Sí? Porque el siguiente tema, Fernando, es que vamos a trabajar la conversión de fracción a decimal y la conversión de un número X a fracción, cosa que venía en uno de los problemas razonados de la ruta de mejora, que les dije, eso no lo hemos visto, lo vamos a ver más adelante. Pero ¿cómo voy a llegar allá si todavía hay problemas con esto? Me voy rápido. Acordamos que el de arriba, y no voy a apuntar mucho, va a ser rápido, el de arriba se llama numerador, partes a tomar, dividendo. El de abajo se llama denominador, partes a dividir, divisor. ¿Ok? Tiene tres nombres, ¿verdad? Y con las fracciones podemos hacer muchas cosas. Cosa número 1, representar en figuras. Y aquí es donde empezamos a utilizar los nombres de las fracciones. Partes a dividir, divido en 4. Partes a tomar, pongo 2. Charán. También lo puedo hacer en la recta. En la recta, si se acordarán, les había dicho que había una trampita para poder dividir la recta, porque hay muchos que se van a partes a dividir, 1, 2, 3, 4, listo, profe, y se equivocan. ¿Por qué? Porque no dividió en 4, dividió en 1, 2, 3, 4, 5. ¡Ah, caray! Entonces ya me confundí, profe. Entonces, ¿a qué se refiere con que las partes a dividir? Para la recta tenemos la denominador menos 1. Así tienes que decirlo, no menos 1, porque luego no van a saber a qué. Denominador menos 1. Y decimos 4 menos 1, y esa es la cantidad de rayas que le voy a poner. Le puse 3 rayas y tenemos 4 espacios. 1, 2, 3, 4. Y si brinco 2, 1, 2, aquí tenemos la fracción 2 cuartos. ¡Wow! ¡It's awesome! Ya que tenemos esos dos usos que tenemos para las fracciones, tengo que recordarte que la fracción, la palabra lo dice, es una parte de un entero. De aquí partimos a los 3 tipos de fracciones. 3 tipos de fracciones. Tenemos la fracción propia, que vendría siendo esta para ya no escribirla. La fracción propia, en la fracción propia, vamos a ponerle aquí que es el numerador y denominador. El numerador es menor que el denominador. ¿Estamos de acuerdo? Después tenemos la fracción impropia. Aquí sí te la voy a escribir. En la fracción impropia, el numerador es mayor que el denominador. Para aquel que tiene duda, estamos hablando de que cuando estamos hablando de una fracción impropia, quiere decir que voy a completar los denominadores que tengo y voy a agarrar otros. O sea, estamos hablando de que tengo que utilizar para una fracción impropia 2 figuras, 2 chocolates, 2 cuerpos o más. En este 5 cuartos tendría que hacer esto: dividir 2 figuras en 4 y tomar 5 pedacitos. ¿Estamos de acuerdo? La fracción mixta. La fracción mixta se compone de un entero y una fracción propia, que vendría siendo lo mismo que la fracción impropia, pero se escribe de manera diferente. ¿Estamos de acuerdo? Como si dijéramos carro y auto. Es lo mismo, ¿no? Un carro y un auto, pero se dicen de diferente manera. ¿Estamos de acuerdo? Manda. No le doy permiso. Fíjese, no. Capire.
De aquí fue, si se acuerdan, los últimos temas que vimos. Me voy al más difícil. Vaya. Ahora vamos a las operaciones básicas, porque no nada más puedo representar las fracciones y saber qué tipos de fracciones hay. Hay operaciones básicas con fracciones, fíjate, ya lo habíamos visto. Que habíamos dicho 2/4 más 1/4. Cuando tenemos los denominadores iguales, se suma directamente. Si un denominador es diferente, no lo puedo hacer tan fácil. Y la pregunta es aquí, ¿cómo sumamos esto? ¿Alguien se acuerda, Sammy? Sí, así, así. ¿Cómo? O sea, como cara chueca, así y luego así y luego... No te creas, ¿cómo? No. Qué bueno que me voy a regresar. No, no es tacha. Cuando tenemos una suma, hijo, dices 2 más 1, 3. Y dices 4 más 4, 8. Claro que no. Los denominadores no se suman. Cierto. Se pasan igual. Quería ver quién caía en la trampa. Cuando hablamos una suma con denominadores o con fracciones propias, los denominadores no se suman. No. Queda igual. Ahora una resta. ¿6/4 menos 3/4? ¿Tú cómo crees que se hace? Igual que la suma. También vamos a sumar. No. Se resuelve igual, pero la operación es distinta. 6 menos 3. 4 menos 4. No se puede, se pasa igual, ¿verdad? No se restan los denominadores. Entonces aquí hay que ponerle un asterisco donde le ponemos que el denominador no se suma ni se resta. ¿Estamos de acuerdo? Ahora vamos a lo que dice el compadre. Pero ahí estamos hablando de la división. Y todavía no llegamos a la división. Cuando hablamos de la multiplicación de fracciones, decimos 3/4, por 1/4. Aquí se hace lo que se le llama directo. Igual que la suma, pero la operación no es igual. Dices 3 por 1, 4 por 4. Aquí los denominadores sí cambian. En estas no cambian en la suma y resta, pero en la división y la multiplicación, el denominador sí, vamos a ponerle sí cambia. ¿Ok? Ahora la división, para lo que les decía Eduardo, 6/2 entre 2/6. Que voy a tener que cambiar de colores. ¿Por qué? Porque se hace lo que dijo Eduardo, un producto cruzado. 6 entre 6 y 2 entre 2. Entre, excuse me my love, pero no es entre. No sé por qué, pero en esta la división no se divide, se multiplica en producto cruzado. Y se dice 6 por 6. Lo dijiste correcto, pero la operación que dijiste es incorrecta. 6 por 6 y el resultado va arriba. 6 por 6 son 36. Y 2 por 2, fíjate qué coincidencia quedó. 2 por 2, 4 y el resultado queda abajo. A eso se le llama producto cruzado. Hasta aquí. ¿Tenemos alguna duda? Así.